dos últimos módulos del curso son los dedicados a las mezclas asfálticas, es decir, a las técnicas de pavimentación asfáltica sin duda más importantes. En este módulo 6, que es por tanto el penúltimo, vamos a abordar los aspectos generales relacionados con las mezclas asfálticas, así como los principios básicos de su diseño. Empezaremos abordando lo que son las mezclas asfálticas, para qué se utilizan y dando asimismo un criterio de clasificación. Esta es una definición de lo que es una mezcla asfáltica, un aglomerado, como muchas veces se denomina. En definitiva, es un conjunto de áridos con una granulometría del tipo que sea, cuyas partículas, las partículas de ese agregado, están totalmente envueltas por un ligante hidrocarbonado. Pero además, por la importancia que tiene, como veremos luego, en el comportamiento de la mezcla asfáltica, de la parte mineral del agregado, consideramos separadamente lo que se denomina polvo mineral o filler. En definitiva, vemos que una mezcla, según esta definición, tendría tres componentes: agregado, filler y ligante. Sin embargo, incluso para la mayor parte de las mezclas podemos considerar un cuarto componente, que son los huecos o vacíos que quedan en ella tras la compactación. Al contrario de lo que ocurre con otros materiales, en los que se busca llegar a la máxima compacidad, a una ausencia prácticamente total de huecos o vacíos, en la mayor parte de las mezclas asfálticas interesa que tras la compactación quede una proporción, aunque sea pequeña, de huecos, para que la mezcla tenga un buen comportamiento en todas las condiciones de trabajo. Aquí vemos una fotografía de una mezcla asfáltica que se está terminando de colocar. Tiene el aspecto que todos conocemos, en la medida en que los pavimentos de mezcla asfáltica son los más extendidos en todo el mundo. Aquí vemos, por el contrario, un pavimento de mezcla asfáltica que ya lleva algún tiempo en servicio, y en esta tercera fotografía lo que apreciamos es un primerísimo plano de la mezcla asfáltica. Vemos o podemos deducir de esta fotografía que no lleva demasiado tiempo en servicio, porque es ahora cuando los áridos superficiales empiezan a mostrar su cara, debido a que los neumáticos han eliminado la película superficial del ligante, que es lo que tiene que ocurrir finalmente para que la mezcla tenga una característica funcional tan importante como es la resistencia al deslizamiento. Las aplicaciones de las mezclas asfálticas son muy variadas en todo tipo de infraestructuras viarias, autopistas, carreteras, calles, por supuesto aeropuertos. En pavimentación industrial y portuaria nos encontramos también mezclas asfálticas, pero incluso, aunque sean mezclas asfálticas muy distintas de las que utilizamos en carreteras, se utilizan en la impermeabilización de presas de embalse, en determinadas ocasiones, presas de materiales sueltos, e incluso en los últimos tiempos se han empezado también a utilizar en ferrocarriles en sustitución del subbalasto granular tradicional. Las capas de mezcla asfáltica nos las encontramos habitualmente en las capas superiores del pavimento, es decir, en la capa de superficie y en la capa inmediatamente inferior o capa intermedia, pero en ocasiones, en determinado tipo de firmes, también en capas de base o incluso de subbase. Hay muy diversos tipos de clasificación de las mezclas asfálticas. Hay que tener en cuenta que bajo la definición que hemos dado antes puede haber materiales de muy diversas características. Por eso es necesario recurrir a diversos tipos de clasificación. Aquí tenemos una primera serie de criterios, hasta 5, entre los cuales destacan los huecos que tiene finalmente la mezcla, algo a lo que
ya habíamos aludido antes. Según este criterio, las mezclas pueden ser cerradas o abiertas. Entre medias quedan lo que podemos denominar mezclas semicerradas. Y finalmente incluso hay unas mezclas muy abiertas, con una misión muy específica, a las que denominamos porosas. De estos 5 criterios, otro importante, por eso también está subrayado, es el de la forma de la curva granulométrica, es decir, cómo es la representación de la distribución de tamaños del agregado. Tradicionalmente lo que se han utilizado son granulometrías continuas. En ocasiones se utilizaban asimismo granulometrías uniformes, es decir, todas las partículas de prácticamente el mismo tamaño, pero en las últimas décadas ha proliferado el uso de mezclas asfálticas en las cuales la granulometría del agregado o árido es discontinua. En todo caso, el criterio fundamental de clasificación es el que se refiere a la temperatura de fabricación y puesta en obra. En principio, diferenciamos entre aquellas mezclas que necesitan ser fabricadas y puestas en obra a temperaturas muy superiores al ambiente, muy por encima de los 100 grados Celsius, es lo que denominamos mezclas en caliente, y en el otro extremo están las mezclas basadas en el empleo de emulsiones bituminosas, que se pueden fabricar y poner en obra a temperatura ambiente, lo que denominamos mezclas asfálticas en frío. En los últimos 10 a 15 años han surgido otros tipos. En España las denominamos semicalientes y mezclas templadas. La razón de ser de las mezclas semicalientes es poder disminuir la temperatura de fabricación y de esta manera rebajar el consumo energético y por tanto también la emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, ha surgido una técnica que en España denominamos de mezclas templadas, que consiste en, partiendo de la tecnología en frío, someter a las mezclas en su proceso de fabricación a una temperatura relativamente elevada, aunque por debajo de los 100 grados Celsius, para así conseguir unas mejores características en un plazo más breve.